Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña. ¿Por qué estarán marchando? Por los derechos humanos. Es porque quieren ser escuchados y escuchadas. Es por un futuro mejor. Pilas. Ya comienza Hablar de Género Libera. Oye, ya hablemos. Ya. ¿Pero de qué? Hablemos de eso. ¿De qué? De lo que ya sabemos. Ay, ya entiendo. ¿Te refieres a eso que libera? Sí, recuerda, hablar de Género Libera. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, nos encontramos una vez más aquí en Hablar de Género Libera. El día de hoy tenemos invitados especiales, pero antes, ¿cómo estás, Jonathan? Hola con todos, el día de hoy estoy muy emocionado, tal vez también un poco nerviosito aquí con nuestros integrantes para la entrevista del día de hoy. Y pues espero que a Leo y a Gaby también estén entusiasmados para responder estas pequeñas ideas o dudas que a cualquier persona le surge a cada momento. ¿Cómo estás, Dome? Yo estoy bien, Jonathan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén escuchando este día aquí en la Radio Soleña. Y yo soy Dome y para ya no darle tantos rodeos, el día de hoy vamos a hablar sobre la opresión hacia la mujer. Y bueno, como ya mencioné antes, pues empezamos con esta pequeña entrevista. Aquí estamos con nuestra compañera Gabriela Albán, que es psicóloga clínica y ha ayudado aquí a la Fundación Sol de Primavera a muchos jóvenes pues a quitar sus pequeños problemitas de algún problemita mental, por así decirlo. Aunque es más temas emocionales y eso. Y sí que bueno, Gaby, quiero empezar como saludarle a usted, que se presente. Hola, mucho gusto. Como ya lo dijo Jonathan, mi nombre es Gabriela. Formo parte del área psicosocial de aquí de la Fundación Sol de Primavera y un gustísimo estar aquí con ustedes el día de ahora. Y asimismo nos acompaña Leandro García, quien es antropólogo y experto en temas de género y el cual también es voluntario de Sol de Primavera. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo está? Hola chicos y gracias por la oportunidad, por darnos también como voz a otras personas de poder hablar de estos temas interesantes. Yo trabajo en la fundación como voluntario en el área de género, entonces soy promotor justamente de estos proyectos de género con ustedes. Bueno, pues ahora sí, como ya entramos un poquito más en ambiente, estamos como más unidos, pues el tema de que vamos a hablar hoy, del que va a tratar la entrevista, es sobre la opresión hacia la mujer. Y bueno, desde mi punto de vista, o para mí, la opresión hacia la mujer es no solo ocurre entre hombres, sino entre la mujer misma, que posiblemente le prive de libertad a una mujer o le encierre de sus derechos o cosas que ella hace, da tal punto que le encierra, como decir, en un circulito bien chiquitito del cual ella no pueda salir, a menos que se busque una ayuda, que todo el mundo le puede brindar a cualquier instante. Así que, Gaby, para usted, ¿qué es la opresión hacia la mujer? ¿Ya? Bueno, hay que entender, ¿no? Como opresión, que significa o viene de los sinónimos de dominación, de explotación, y hay que entender que, la opresión o históricamente siempre la mujer ha sido oprimida, ¿no es cierto?, por parte del hombre, o incluso, como tú decías, Jonah, también una explotación a veces que se da de mujer a mujer, que también existe. Sin embargo, ahora se puede hablar, creo que desde la opresión sin importar el género. Entonces también existe una explotación hacia el hombre, y no solamente entre parejas, sino también va y surge de la parte laboral, económica. Y también pienso que dentro de hablar de la opresión a la mujer, sí es bastante conocer, ¿no?, de que no solo la explotación viene o surge de un poder económico o de un poder cultural o ideológico, sino que también viene esta opresión a nivel emocional, a nivel, por ejemplo, de una manipulación, que es sumamente más fuerte de hablar del tema económico. Entonces, pienso que la opresión también incluso se da por esta cuestión que a veces tenemos dentro del rol como mujer,
que nos mencionan que a veces por nuestros hijos, porque estamos o somos parte de un hogar, nosotros debemos aguantar muchas cosas o tener estos sacrificios que uno mismo se impone como personales, quedarse ahí porque tengo a alguien a quien cuidar. Eso. Pues sí, Gaby, todo lo que dijo es como cuestionable para cualquier persona y sobre todo para esta sociedad que pues actualmente no es como la más eficiente a pesar de que ha surgido cambios. Aún hay pequeños detalles por ahí escondidos que dañan a todos. Y bueno, pasando también de tema, ¿por qué comenzó la opresión o cómo cree que comenzó la opresión, Leo? Bueno, la opresión hacia la mujer tiene como muchos siglos, tiene mucha historia. Entonces, no se podría decir que hay un origen específico en un lugar específico, en un momento específico, sino que se ha dado de diferentes formas en diferentes momentos históricos en muchas culturas y en muchas sociedades. Como hemos hablado en clases, género tiene una base, digamos, cultural y también una base en la estructura de la sociedad. Entonces está como muy cimentado. Y bueno, la historia es muy difícil, digamos, encontrar el rastro, la raíz, pero posiblemente, si es que vamos como a teóricos sociales, como por ejemplo Carlos Marx o Engels, bueno, Morgan también, que era uno de los primeros antropólogos, analizando las sociedades, vieron que posiblemente en la familia o en la estructura de la familia empezaba como una idea, digamos, de opresión a partir del hombre, es decir, el padre. Entonces, el padre oprimía a las mujeres, oprimía a los niños, entendido esto como una apropiación de sus recursos, es decir, yo me apropio del trabajo que está haciendo la mujer, por ejemplo, yo me apropio en el caso de la mujer está naturalmente, o se piensa que naturalmente está para dar hijos, porque esa es una de sus funciones. Entonces se puede decir que a partir de esa apropiación de los hijos y de su fuerza, empieza a oprimir justamente a la mujer en esta estructura de familia. Y ahí también se va a pensar cómo se constituye la propiedad privada. Por eso ahora todavía se piensa que la mujer es la propiedad privada del hombre, o sea, una propiedad que le va a dar poder. Entonces, en ese sentido es como pensarse el poder. Entonces, ¿quién tiene poder en esta estructura de la sociedad? Pensándose en unas células más chiquitas, ¿no? Lo que es la familia. Entonces, ahí va a tener como un sentido hablar de un sistema, digamos, de una institución social que le hemos llamado el patriarcado, que hemos hablado de eso también, y también un sistema social en donde los hombres tienen como el poder a nivel como general. Entonces, más o menos esta es el comienzo, o como se podría pensarse que inició y cómo se mantiene hasta hoy. Bueno, Leo, muchas gracias. Eso ha sido bastante interesante porque yo solo revisando pude ver que parecía que provenía de la prehistoria y gracias a usted estoy ampliando un poquito más sobre el conocimiento de lo que investigué. Y para usted, Gaby, yo quisiera preguntarle ¿cuáles son los efectos de la opresión hacia la mujer, principalmente hacia la mujer, inclusive en la sociedad? ¿Cómo afecta esto? Bueno, hablando también de efectos principalmente psicológicos, hay que recalcar que yo creo que parte todo desde la culpa, porque a pesar de que tal vez la mujer ha sido oprimida durante muchos años, a veces existe esto, ¿no? La vergüenza, la culpa de aceptar que estoy siendo, por ejemplo, violentada, que me están siendo infiel, que hay una dominación súper fuerte de mi pareja y siento vergüenza a veces de comentarlo, todo esto. Y junto con esto de culpa o vergüenza surgen algunos efectos psicológicos, por ejemplo, el mismo estrés postraumático, que obviamente esto surge a partir de cuando he pasado tal vez por un trauma bastante importante y que viene acompañado por un cúmulo de emociones de este estrés. Por ejemplo, no puedo dormir, tengo problemas de insomnio, empiezo a aislarme de mi familia, de mis amigos, simplemente no quiero salir porque tengo miedo de todo lo que yo estoy pasando y tal vez estoy en eso, ¿no? En esa situación de siempre estar a la defensiva, de cualquier forma. Por otros lados, también parte del estrés postraumático surge estos pensamientos irracionales. Empiezo a generalizar, todo mundo me va a hacer daño, todos los hombres son iguales, no quiero más que nada estar en sociedad, no quiero que nadie me vea. Viene también acompañado de esto sintomatología depresiva, me da mucha ansiedad,
dentro de la ansiedad, esta crisis, o sea, debemos verlo, ¿no? Como un problema, porque a veces hablamos de la ansiedad o la depresión como algo así, que ya se me pasa con una pastillita, pero involucra un montón de cosas y que esto llega incluso hasta los suicidios, porque no puedo con tanta frustración. Y por otro lado, ¿no es cierto? También cuando yo he sido víctima de esta opresión, víctima de violencia, muchas personas, mujeres, ¿no es cierto? Sí caen bajo los efectos de drogas, trastornos de alimentación, por ejemplo, alcoholismo mismo, o tiendo yo a violentar y ya no ser la víctima también, sino también la opresora de alguien. Y esto generalmente recae en los hijos mismos. Entonces sí hay efectos que sí nos obligan de cierta manera a tener conductas dependientes de mi pareja. Yo sé que vivo en eso, pero no logro separarme por dependencia, por mi autoestima, porque mi autoimagen o mi autoconcepto está deteriorado. Entonces sí hay efectos bastante graves desde ahí. Bueno, ahí sería bueno que existiera un fin de este problema sobre la opresión a la mujer. Y Leo, yo le tengo una pregunta de cómo se ejerce esta opresión y cómo podríamos parar esto hacia la mujer. Bueno, las formas en que se ejerce la opresión hacia la mujer son muchas, son varias. Muchas son como muy visibles y otras son no tan visibles. Hasta posiblemente no están conscientes que son, digamos, cuando hablamos de micromachismos muchas veces es algo que hemos aprendido desde pequeños y que es como una violencia finalmente hacia la mujer. Puede ser de manera física o verbal, pero esto no es como muy visible al momento en que naturalizamos. Entonces, y puede ser como mucho más visible cuando son golpes, por ejemplo, que ya es violencia física. Entonces, tal vez una forma de darnos cuenta de esto, como en las teorías de la violencia, los tipos de la violencia que hemos visto, como la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial. Ahí vemos cómo se está ejerciendo, digamos, de esta opresión hacia la mujer. Y creo que, o sea, como formas de detener, me dijiste, ¿no? Como de parar esto. Uh-huh. Hay muchas formas. Digamos que los cómo todavía están en una continua construcción. Va a depender desde dónde estemos, digamos, desde qué cultura estemos hablando, desde qué sociedad estemos hablando, de qué contexto estemos posicionados. Va a depender de eso. Pero yo pienso que una de las claves puede ser la primera, como estamos haciendo aquí, desde la educación y desde la concientización. Es decir, es fundamental, digamos, educar, digamos, sobre igualdad de género, sobre los derechos de las mujeres. Entonces implica como emprender una educación inclusiva, que es lo que hacemos acá, que dé oportunidades a las mujeres, a los niños, y que finalmente vaya hacia un objetivo de desafiar los estereotipos que están implantados. La otra forma es el empoderamiento económico, porque justamente es eso, muchas mujeres no tienen como esta autonomía económica, entonces que tengan este empoderamiento, estas posibilidades de tener sus propios negocios o poder tener su propio dinero, va también a detener esto. La otra que pienso a nivel, como decía, es una cuestión estructural, entonces políticas públicas que posibiliten esto, que frenen la violencia de género y que también generen como herramientas. Por ejemplo, una de las problemáticas más grandes en el Ecuador es el embarazo en adolescentes, entonces pensarse estas materias como fundamentales dentro de la formación de los niños, niñas y adolescentes. Esto va a permitir que crean o vayan estructurando sus propios proyectos de vida, que es lo que estamos aquí haciendo. A través de estos proyectos de vida, por ejemplo, va a decidir cuándo ser mujer, cuándo ser madre, o proyectarse, ¿no? Ver si es que quiero no ser madre primero y después cómo se puede cuidar. Bueno, es como varias cosas, pero pienso que a partir de esto se puede hacer. Y la otra también es como la promoción de la participación política de las mujeres, es decir, que tengan como roles, por ejemplo, en direcciones, que vayan y empiecen como a organizar y a promover. Y finalmente me parece clave combatir la violencia de género en todas sus formas. Entonces me parece que esas podrían ser unas posibles caminos, pero como te comento son múltiples, es multidimensional las formas, pero
va a depender primero que empiece a movilizarse tanto los jóvenes, tanto los grandes, o sea, es como una cuestión estructural, como te decía, tanto el Estado es fundamental, las instituciones educativas, y que se empiecen a crear como proyectos y programas a pequeño, mediano y largo plazo para que pueda detenerse esto. Bueno, yo quiero decir que esto de la opresión tiene varias consecuencias e involucra varios ámbitos, al igual que está ligado con la violencia en contra de la mujer que se ha venido dando ya desde la antigüedad por parte de los hombres. Así que, Gaby, ¿usted cómo cree que ve la sociedad a la mujer y si existirán algún cambio? Ya. Bueno, tenemos que partirnos de cómo históricamente ha sido vista la mujer en cuestión de roles. Generalmente, o lo que se pensaba, ¿no? Es que la mujer solo destinada un poco al cuidado de los hijos, al cuidado también del hogar, o incluso un poco como esta cuestión, ¿no? Como nos ha pintado incluso desde los medios, como verle a la mujer como un objeto más que nada que esté relacionado con esto de satisfacción sexual. Entonces, históricamente está un poco visto así. Pienso que actualmente sí ha habido avances en cuestión de participación, porque ahora vemos vinculados a las mujeres un poco más en política, en educación, en empleos donde tal vez antes no había esta participación de las mujeres. Sin embargo, todavía hay como estos retos, hay todavía obstáculos a nivel familiar, incluso desde la familia a veces surgen estos obstáculos, y hay que plantear, ¿no?, que la sociedad ahorita busca eso a través de diferentes movimientos, como un poco romper estos estereotipos que hemos venido como trayendo desde niños, y rompiendo estas barreras que a veces nos pone la sociedad como tal. Y bueno, yo creo que creo que ahora lo que buscamos también como sociedad es como empoderar a las mujeres, que ellas también sean parte de como entes activos, agentes de cambio incluso, y que sí, que es un trabajo bastante duro, que sigue siendo duro, pero que es posible buscar sobre todo esta equidad, esta igualdad, sin importar el género que tú eres, sin importar si eres hombre o si eres mujer, ¿no es cierto? Buscar como esta igualdad entre todos también. Claro, pero algo debe sostener la opresión en contra de la mujer, o por ejemplo, ¿qué ideologías existen sobre la opresión de la mujer, Leo? Bueno, creo que no se podría hablar de una sola ideología que esté fomentando esto, pero sí hay como diferentes creencias, digamos, diferentes ideologías que han contribuido a perpetuar y también a justificar como esta opresión. Entonces pienso que, y bueno, va a depender también, lo mismo, ¿no?, los momentos y los contextos. Así a nivel general se podría hablar del sexismo como esta guerra de sexos, ¿no?, quién es más o menos, el hombre o la mujer. Entonces la otra también es la discriminación de género, y esto se encuentra en diferentes sistemas de creencias, de instituciones religiosas, de estructuras políticas y estructuras sociales. Entonces hay que analizar como todo este complejo. De ahí también vemos que hay como posiciones extremistas de ciertas religiones, por ejemplo, vemos el Islam o vemos como estas problemáticas en estos países que la mujer es muy discriminada de muchas formas. Entonces vemos esto, ¿no? Y también ciertas corrientes que son conservadoras, tradicionalistas y también, bueno, patriarcales, como decíamos. Entonces estas serían las que van sosteniendo esta opresión. Bueno, finalmente quisiera preguntarles algo importante, y es que sí, históricamente el rol de la mujer ha sido este rol de oprimido, ¿no? De estar siempre delegado a hacer cosas, entre comillas, muchas comillas, secundarias, ¿no? Entonces, hemos tenido casi, desde la religión catolicista, 2023 años de vivir en un constante del hombre como el jefe, ¿no? Como el patriarca general, pero no todo hasta aquí ha estado perdido. Quisiera preguntarte, Leo, algo respecto a esto, y es que, ¿cuáles son los movimientos que han favorecido y desde cuándo tal vez esta disminución de la opresión? Porque hay, claro, si nos ponemos trágicos, aún existe, aquí en el Ecuador aún existe, en países más complejos como israelí, en el Islam, la religión, también son países muy complejos respecto a esta temática, pero
respecto a esto, ¿cuáles son esos movimientos que han logrado cambios en todo el mundo, posiblemente? Bueno, creo que los movimientos, sí, bueno, es muy popular, digamos, hablar del feminismo, que es un movimiento político, social, pero también histórico. Entonces, algunos piensan que recién nació el feminismo, pero tiene muchas olas, nació hace mucho tiempo. Entonces, va teniendo diferentes objetivos también el feminismo. Sin embargo, yo pienso que siempre ha estado buscando la igualdad de género, la eliminación de la opresión, como hablábamos antes, y la discriminación. Entonces, hay diferentes ramas también del feminismo, pero pienso que esa es una de las principales que ha estado como luchando en lo que hemos estado hablando contra la opresión a la mujer. También hay movimientos un poco más digitales, digamos, como a partir de este movimiento del hashtag #MeToo. Entonces, esto es justamente para que se revele estos casos de acoso sexual y abuso también dentro de en la industria del entretenimiento. También movimientos que están como trabajando por los derechos reproductivos y diversos movimientos contra la violencia de género. Pero, y claro, ahí quiero hacer otra pregunta que no estaba planeada del todo, pero ¿y qué herramientas tenemos justo con esta nueva época digital, no? Y algunos lo llaman como en esta generación de cristal. ¿Qué herramientas creen que los jóvenes tendrían para, sí, disminuir esta opresión, que todavía se vive un poco, ¿no? ¿Qué herramientas se les ocurren ahora? Respecto, sí, al ámbito digital, tal vez al educativo también, al ámbito de derechos. ¿Alguna herramienta que se les venga a la mano para así hacer que esta lucha vaya avanzando más que todo, que vaya visualizándose también? Bueno, yo pienso que, o sea, una de las herramientas con lo digital es que se haya llevado a todas las mesas la información. Antes era como súper, no sé, muy limitada la información para ciertos sectores. Entonces pienso que con el internet eso es, ¿no? Como que se expandió la información de todo lo que está pasando. Sin embargo, es necesario que los jóvenes primero entiendan y aprendan a usar bien el internet, porque se puede como consumir mucha información, pero y que te puede poner del otro lado, ¿no? Claro, de esta idea que nació hace un rato de feminazis y todo esto, ¿no? Sí, exacto, es como que un montón de sobreinformación, que al final lo que te va a hacer es como intentar confundirte o intentar llevarte a cierto bando, digamos, o sea, porque también yo pienso que hay bandos y bandas. Entonces, la idea es como la herramienta, más que digital, es una herramienta educativa, como yo digo, es como aprovechar que hay como esta difusión de información, saberla como discernir y también como tener la información verídica, es decir, confirmar lo que se está consumiendo, porque muchas veces es como ya vemos en TikTok alguna información y nos creemos que es verdad, o algún youtuber, y pensamos que su posición es la verdadera. Entonces creo que la tarea más que herramienta es como saber discernir esta información y tener como una información científicamente comprobable, si es que es posible. Bueno, gracias Gaby, Leo, por esta participación. Creo que nos dejan muchas preguntas más, incluso. Tienes razón, Camilo, ya que este tema es bastante complejo, bastante extenso, pero el objetivo de haber tocado este tema es para dejarle una pequeña duda a nuestros oyentes de saber un poco más, que les dé esa intriga de saber cuál es este tema del maltrato hacia la mujer. Y bueno, esto sería todo conmigo hasta hoy. Nos vemos a la próxima. Buenas tardes, hasta luego, buenos días, a donde estén. Y ya saben que pueden comentar aquí en la radio para saber sus opiniones sobre este tema. Y recuerden que uno de los primeros pasos es abrir los ojos, así que les deseo éxito en todo y que compartan esta serie de preguntas con su familia. Nos oímos pronto. Igual, gracias a todos nuestros oyentes, aquí a Gaby y Leo por tomarse el tiempo de venir y responder estas dudas como mencioné al comienzo. Creo que no solo la sociedad, también nosotros o cada persona con el tiempo se le presentan temas que no va a poder entender al comienzo, y como mencionaban, es como posiblemente demasiada información, se va a pasar a un bando y pueda que esté en lo incorrecto, y luego con el tiempo, después de haber cometido un acto cruel o cualquier otra ocasión, recién darse cuenta que estaba mal. Entonces, igual a nuestros oyentes, esperamos que todas estas dudas se les hayan aclarado un poco, tal vez cambiar su pensamiento, cambiar sus actitudes hacia los demás también.
Así que de igual forma, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Bueno, solo quiero decir que muchas gracias por escucharnos en esta nueva edición de Hablar de Género Libera. Gracias Leo y gracias Gaby por, literal, abrirnos los ojos, como decía la Karen, y visualizar otras posturas. Como decía la Dome, y de igual manera, esta no es una postura única, como también muchas veces mencionó Leo, sino la cosa es que entre más opiniones será mejor. Y la construcción de ideas y de pensamientos estamos ahí siempre. La cosa es intentar invisibilizar, o bueno, desinvisibilizar todo lo que está pasando, y para eso hay que abrir los ojos. Tengan un lindo día, chicos, gracias. Tengan una linda tarde quien nos esté escuchando, una buena noche si nos ven por la noche. Y nada más agradecer a la Asociación Primavera en Suiza y Fedebaco por hacer posible esta radio revista y por confiar en nosotros. Nos vemos pronto. Gracias, Leo, insisto. Gracias, Gaby. Esperemos volver pronto. Chau, chau. Chao. ¿Ya se acabó? No, nada de eso. Más bien, ahora nos toca conversar en nuestros hogares. Claro, ahora nos toca aplicar o cuestionar lo que escuchamos. Entonces nos oímos pronto. Te esperamos en el siguiente programa. Chao, chao. Esto fue Hablar de Género Libera. Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña.